Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación de José Ricardo Taveras. Él es secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. A mí ya yo estoy como variando mucho. Yo creo que el discurso que más me gusta de la Fuerza Nacional, que no se ponga guapo Pelegrín ni los otros. José Ricardo, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bueno, cuando tú dices que te gusta mi discurso... Sí, me gusta tu discurso. ¿Te gusta el de Pelegrín? Porque es el mismo. Sí, pero tú eres menos diplomático. Pelegrín nosotros siempre andamos en lo mismo, sí, diciendo lo mismo. Sí, pero tú cada quien en su estilo. Exacto. El estilo tuyo, entonces, me gusta más. Aunque Pelegrín es amigo mío. Bueno, me gusta también el del doctor Castillo, pero cuando yo lo entrevisto. Porque si tú lo dejas hablar solo, se coge el programa para él. Demasiado vocabulario y sapiencia, ¿o no? El líder. Sí, ese es mi líder. Ese es mi líder. ¿Por qué Vincho es tu líder? Vamos a ver. Tú sabes que yo siempre le di seguimiento a Vincho porque desde que yo era estudiante, Vincho es una figura en el derecho sumamente respetada. Y obviamente todos los que aspirábamos a estudiar Derecho y después estudiábamos Derecho... Perdón, José Ricardo, tú estudiaste en Lucamayme, en Santiago, sí, ¿verdad? Exacto. Pues siempre vemos al doctor Castillo como un referente. Sí. Entonces yo lo veía así y obviamente yo tenía las dos pasiones del doctor Castillo, la del Derecho y la política. Y le vi, siendo yo muy joven, el lidiar ese pleito del Partido Reformista y le escuché y lo entendí. Y además he visto también cómo el tiempo le ha ido dando razón en casi todo lo que ha dicho, por no decir que en todo. Entonces, yo comencé a observar también cuando lanzó su partido. Yo soy miembro de la Fuerza, no desde el origen, pero casi desde el origen. Ya, pues tú no eres tan viejo. No, yo no soy tan viejo, pero estamos Pelegrín, hablando de sí, que yo entré siendo un muchacho. Pelegrín sí, porque Pelegrín es mucho mayor que tú. Pero estoy hablando de que entré siendo un muchacho. ¿Cuántos años tú tienes? Entonces yo tengo al doctor Castillo desde que empezamos en la universidad. Ajá. Empecé yo a interesarme y sabe que vinieron todo ese proceso, la formación del partido, después el papel que comenzó a jugar con la oposición que hizo al gobierno del PRD en el 82, 86, y siempre fui participando de sus actividades, me fui integrando hasta que un día que compartí con él en una casa de un amigo, siempre iba todo, pero no me había integrado formalmente. Le dije, bueno, doctor Castillo, yo lo voy a acompañar. Es probable que a usted no le hagan caso, porque en este país, a personas como usted, es difícil que le hagan caso. Pero usted tiene razón y el tiempo va a tener que reconocerle. Y no sé cuánta gente andará con usted, pero yo sé que al final, cuando usted llegue, va a llegar conmigo. Y le he cumplido. Le he cumplido en todas las soledades que le ha tocado. Le cumplí en la hora del poder, estuve ahí. Y a la hora que él tocó la campana de la retirada, trompeta de la retirada. Sin vacilación. No vacilé en ningún momento. Y estoy aquí porque creo en la agenda, Willy. Creo en esta agenda. No me avergüenzo de que no hayamos tenido una respuesta electoral de la población. Todo lo contrario. Creo que algunas veces a algunas personas les toca abrir trocha. Déjame interrumpirte. Eso es lo que hemos hecho. Déjame interrumpirte, esto es una conversación. Yo creo que tanto la Fuerza Nacional Progresista como Guillermo Moreno, estoy tratando de ser lo más ecuánime posible, tienen un chance para conseguir un pastel aceptable del electorado. ¿Por qué? Porque ustedes, el target de ustedes, básicamente, el discurso de ustedes es nacionalista. Y hoy la nacionalidad está en peligro. En el caso de Moreno, el principal discurso o el único discurso de Moreno es la corrupción. Y esos dos temas ocupan las preferencias o las atenciones de los dominicanos.
Así que si ustedes trabajan bien, ustedes se pueden alzar con un buen pedazo del electorado. Me alegra oír que tú digas eso. Digo, la encuesta lo está diciendo, en el sentido de que la población está inquieta con el tema. Pero en el gobierno no entienden eso. El problema es que el gobierno, y ahí entonces yo digo, bueno, pero la fuerza está llena de tontos, o es que le están haciendo juego al gobierno. Hoy amanecieron todos los funcionarios del gobierno en todos los canales de televisión hablando del tema haitiano. ¿Por qué? Porque hay un problema de imagen del gobierno donde la corrupción toma ribetes alarmantes. Es decir, el caso de Onza y todas las meteduras de pata de todos los funcionarios principales de este gobierno relanzan eso. Entonces, el gobierno, entonces, ¿qué hace? Bueno, vamos otra vez con el tema haitiano. ¿Qué es importante? Sí es importante. Sí. Pero se interrelaciona también. Porque yo te iba a poner el caso de los hospitales, donde en el primer trimestre de este año la prensa trae un incremento del 31,9% de muertes de niños de menos de 3 meses, con referencia al 2017. Escuchaba yo entonces por ahí a alguien justificando eso a la hora de dar detalles, diciendo que bueno, que sí, pero un funcionario de salud pública, pero que lo que quería decir era que como que la mayoría era haitiana y eran niños. Entonces, ¿de qué forma ustedes pueden llamar la atención a la población sobre ese caso de salud? Y esta vez dándole una mano a los haitianos, porque ustedes no es que sean haitianos, según yo entiendo. No. Ya que un individuo está en un paciente que ocupa la cama, el problema es que no deben dejarlo cruzar la frontera. Pero ¿de qué forma entonces ustedes pueden ayudar a la población sin importar ni siquiera la nacionalidad, de que este tipo de cosas no fallen? Mira, 2 cosas has dicho en lo que has estado diciendo. Primero, que el gobierno hoy amaneció hablando del tema haitiano. Tú lo ves desde el punto de vista de que están tratando de ocultar el impacto de la auditoría de OMSA. Sí. Obviamente es muy obvio, valga la redundancia, que el gobierno usa el tema haitiano, instrumentaliza el tema haitiano con el objetivo de acallar el tema de la corrupción. Y yo admito que eso es así. Obviamente, en ninguno de los 2 temas, en este país nadie puede hablar sin hablar históricamente de quienes han puesto el tema de la corrupción como parte de la política. En un momento en que se burlaban de nosotros, porque nos sacaban las encuestas diciéndonos que a la gente no le preocupaba la corrupción. Pero ya la cosa cambió. Nosotros, sin embargo, tenemos un precedente. Y no quisiera hablar del precedente porque ya hay personas muertas que no me interesa. Pero yo creo que ese precedente que nosotros tenemos y la actitud que hemos tenido en ese sentido, no hace falta que nosotros presentemos credenciales. Lo segundo es que, reconociéndote eso, también el gobierno, aunque ha instrumentalizado el tema haitiano, al mismo tiempo entiende que se le ha ido de las manos el tema. Porque cuando ellos reciben, que viven preocupados, encuestándolo todo, sí, y ven que un 85% y creciendo de la población está en una posición cada vez más radicalizada con el tema del desorden de la migración, pues obviamente ellos están atendiendo 2 agendas de manera simultánea. Cuando te sacan en una encuesta nacional de inmigrantes, en vez de decir, bueno, en el próximo censo vamos a medir la cantidad de extranjeros, pero no, vamos a hacer una encuesta que no es un instrumento confiable, no tiene la certidumbre de un censo, y entonces están saliendo a defender, porque la idea es decir, aquí no hay tanto extranjero, y como apaciguar y contrapesar el discurso de los ciudadanos que estamos preocupados con este tema. El tema de la corrupción es vital, importante. Si no se lucha contra eso, pero de la corrupción yo digo siempre, no se debe hablar, se debe actuar. Pero ¿cómo tú actúas contra la corrupción cuando desde las alturas del poder, las más altas instancias del poder, se proyecta como un encubrimiento y una colaboración? Obviamente la corrupción hay que desnudarla, ese es el papel de la prensa, de la oposición.
tú tienes que... Lo que a mí no me gusta con la corrupción es que se especule con la corrupción. Porque los estados, las sociedades están montadas en un caballo. Y ese caballo se llama confianza. Si tú creas una crisis de confianza, pones en un riesgo sistémico toda una sociedad. Espérate, un paréntesis. Pero ¿cómo se va a tener confianza un proceso donde se adquiere una planta criticada por todo el mundo, que la está construyendo una empresa que tiene signo de interrogación en el continente americano completo, donde ya van por lo menos 3 presidentes que caen, 2 y un vicepresidente que caen producto de esto, y donde hay centenares de funcionarios en América Latina presos, y donde esa empresa aquí tenía su cuartel general de sobornos, y donde aquí ni hay presos, ni hay señalamientos a las personas que están involucradas con eso, que inclusive toca al presidente de la República. Déjame explicarte. Cuando yo digo eso, cuando yo digo el caballo de la confianza, en que se monta, lo que quiero decir es que todo proceso de corrupción tiene que tener fundamentos. Yo no estoy en contra de nada de eso. Yo creo que estoy en la misma sintonía que tú estás. Lo que a mí sí me gusta, por ejemplo, que se abre un proceso contra Odebrecht que no sea una pantomima como la que se abrió aquí. Sí. ¿Entiendes? Porque ahí no están lo que son realmente. Sí. Entonces, no voy a decir en general, porque no quiero hacer ningún juicio específico, pero el juicio de Odebrecht aquí, eso se fue por la tangente. De manera que... una burla a la sociedad. Pero lo más triste, porque yo creo que estamos hablando en sintonía, lo que estamos es haciendo enfoques, porque yo lo que digo es, si yo creo en la lucha contra la corrupción, lo único que estoy diciendo es que la lucha contra la corrupción debe ser una lucha que se sustente en la certidumbre. O sea, cuando tengamos algo, cuando digamos que la burra vaya, como dicen, que tengamos el pelo en la mano. Pero es que la burra es vaya, porque déjame entrar en esto. La página 14 desaparecida del expediente contra imputados reseñaba que en Punta Catalina para la adjudicación de la obra hubo soborno. La licitación fue irregular. Entonces, eso inclusive solamente que desaparezca. Pero el expediente de aquí está concentrado en el Congreso. Como si fuera ahí que está la cosa. Sí, sí. Ahí no aparece. Por eso digo, ahí en el Ejecutivo no hay nada. Oye, ahí no aparece ni el director de CDE, que es vicepresidente, ni el presidente de CDE, que es Danilo Medina, y que firmó el contrato y fue que negoció directamente, ni el señor de Obras Públicas, el señor Gonzalo, ¿cómo que se llama? Gonzalo Castillo, que según me cuentan, siguen realizando obras con la empresa Odebrecht después de todo ese escándalo. Bueno, la idea es que, como veníamos hablando, ambos temas son vitales. Pero el tema haitiano, como tú decías, nosotros no somos anti-haitianos. Es el estigma que se... Lo quieren vender claro, inmediatamente, por ejemplo, yo ayer hice algunas opiniones diciendo que una encuesta no es un mecanismo confiable y me han caído arriba. Los muñequitos de papel de la DICON y todas esas cosas. Pero, ¿por qué? Porque yo he dicho, no, eso no es una herramienta confiable, debe ser un censo, más nada. Y lo está diciendo un director de migración. Óyeme, cuando hicieron el primer censo, yo era director de migración. Y me invitaron al lanzamiento del censo y yo no fui. Y me pidieron que querían ir a presentarme la encuesta y no los recibí. ¿Por qué? Porque yo no creo en eso. Porque eso es parte de... ¿Quién está montando eso? Eso lo están montando con fondos de la Unión Europea, las ONG. ¿Y quiénes eran los que aparecían ahí? Los pro-haitianos históricos. Entonces, yo soy pro-haitiano. Primero que nada, pro-dominicano y pro-haitiano en el sentido de que yo quiero la redención del haitiano en Haití. Porque lo que quieren es mantener una industria de usufructo del drama ajeno
para vivir succionando la víctima, que son los haitianos. Entonces viven de eso. Esos estudios y todas esas cosas que se hacen para poder accesar a los fondos que para temas migratorios va presupuestando Unión Europea, Canadá y todas esas naciones. Y en torno a eso hay un modus vivendi, gente que vive muy bien de eso. Y ese modus vivendi involucra a gente de la comunidad internacional y a las ONGs, que son sus instrumentos. Entonces, yo no voy a servir a dejarme instrumentalizar, validando ese tipo de mecanismos. El día que me quieran convencer, digan, vamos a hacer un censo de extranjería. Bueno, espérate, ya ahí yo no cuestionaría, pues, salvo que yo descubra que hicieron algo irregular. Y ni siquiera quiero entrar en detalles, pero te caen arriba y te dicen de una vez esa máquina de odio, eso que sé yo cuánto. Bueno, ¿pero por qué? Porque nosotros queremos que se aborde el tema. ¿Por qué Europa fue reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial con un plan Marshall? Y Japón fue reconstruido. Y la comunidad internacional hizo inversiones importantísimas. Redimieron de las cenizas un continente entero. Sí. ¿Y por qué no podemos ser capaces de, incluidos nosotros, de tratar de ver de qué manera buscamos un mecanismo para que esa población no siga a la deriva? Para que no tengan que andar mendigando nacionalidad, estatus migratorio, pasando trabajo. Cuando tú ves, yo he estado viendo lo que está pasando con los haitianos en Chile y me duele. Ellos no están acostumbrados a esos climas, ¿entiendes? Entonces están llegando los mismos haitianos que los reciben, porque como no pueden llevar tarjeta de crédito. Brasil no le dio territorio, o le ofreció territorio, y creo que Senegal también. No le han ofrecido territorio. Yo leí algo de Senegal. Los están recibiendo. En una ocasión se habló de ubicar un territorio en África, eso hace muchos años, porque Haití ya como territorio ha llegado a un nivel de desgaste que con apenas 1.75% de cobertura boscosa, y eso que le queda tiene una agresión de un 4% anual. Es decir, que en 5 años no va a haber nada. Ahí hay un problema de agua. Desertificado. Entonces, yo digo, si nosotros sabemos, los dominicanos, tú has visto al mismo ministro Domínguez Brito diciendo llamando la atención con el tema del agua en Haití. Ahora mismo en Haití se bebe agua. Naciones Unidas tiene un programa para dar agua en Haití, porque hay un problema para beber agua. Si nosotros sabemos que eso está ahí, que vamos a tener un reto, porque a la hora que esa comunidad esté sedienta, que no viene para acá. Entonces, señores, o los redimimos allá, pero el contribuyente dominicano no tiene capacidad para hacer eso. Cuando tú me dices a mí, nosotros propugnamos, por ejemplo, por tener en el presupuesto una previsión para facilitar a través de mecanismos de incentivos de exportación de bienes y servicios, para que compañías dominicanas hagan trabajos de infraestructura en Haití, por ejemplo, educación, salud, etcétera. El Estado dominicano debe prever eso, porque es que en la medida que Haití se estabilice, nosotros ganamos 3 veces por cada peso, cada dólar que contribuye a la estabilización y al desarrollo del Estado haitiano y de la sociedad. Nosotros ganamos 3 veces más que eso. Entonces, esa es la visión de la Fuerza Nacional Progresista, pero no, hay que estigmatizarnos, decirnos que somos una máquina de odio, todo porque no queremos que este desorden se Mira, yo lo dejo ahí, pero este país está lleno de haitianos. Yo no soy xenófobo ni soy nada. Ahora, de ahí que se me cambie mi forma de pensar, mi forma de ser, mi esencia cultural, ya eso es otra cosa. Eso no te lo acepta ningún país en el mundo. Por eso es que tenemos que procurar que Haití se desarrolle, porque nosotros tenemos deberes como buenos vecinos, pero tampoco podemos permitir, como tú acabas de decir, que nuestra identidad sea absorbida y transformada en otra cosa por el simple hecho de que la autoridad que está supuesta a representarnos a nosotros, a defender nuestra soberanía, lejos de hacerlo, se arrodilla. Eso es lo que está pasando. Pero ¿cuál es el problema? Espérate, porque eso se soluciona fácil. El presidente Danilo Medina, que yo digo que debe de renunciar, y esto no es un juicio temerario ni mucho menos. Lo que más le conviene al presidente Medina es renunciar ahora.
porque esto se está complicando mucho y el que va a salir bien embarrado es él. Pero ¿qué le cuesta al presidente Medina decir, mire usted, director de migración, y venga usted, el de las Fuerzas Armadas, y el del CEFRON, y todo el que tenga que ver en eso, no quiero un ilegal aquí? Y si veo un ilegal, están cancelados todos. Y yo te apuesto que hacen un operativo. Falta. Eso es lo que hace Pero falta. ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se hace? Si Danilo Medina juró ante una Biblia sobre la Constitución Dominicana que iba a preservar la identidad del pueblo dominicano, ¿cuál es el problema para hacer eso? ¿No tiene el poder para hacer eso? Claro que lo tiene, porque el problema, mira, a mí a veces me preguntan algunos amigos, ¿y qué usted hizo cuando usted era director de migración? Porque yo a veces le respondo a alguna gente cualquier cosa, pero la mayoría de las veces lo ignoro. ¿Sabe por qué? Porque el que pregunta eso ignora el tema. Porque ¿quién le ha dicho a usted que de un problema geopolítico de la magnitud de Haití que impacta sobre la República Dominicana, que no tenemos un problema migratorio? Porque la gente se enfoca en migración como si migración es una piedra angular importantísima, porque es la que ejerce la salvaguarda de la frontera jurídica de la nación dominicana. Entonces, pero la salvaguarda de la seguridad fronteriza, física, operativa, es de las Fuerzas Armadas. Entonces yo digo, cuando a mí me preguntan eso, yo voy en tu misma línea. Yo digo, no, una persona que no entiende el problema, porque el tema es de voluntad política. Tú lo acabas de decir, de un presidente que se sienta a ser director de migración, ministro de Relaciones Exteriores, porque tenemos que manejar el tema del acoso de la comunidad internacional, no de la manera que se está haciendo. Porque nosotros tenemos una Cancillería concentrada en conceder exenciones de visado a países que tú te preguntas por qué. Sí. Donde yo tengo... trayendo inseguridad al país. Óyeme, pero países donde hay problemas, donde nosotros tenemos que tener un filtro y es útil que ellos lo tengan con nosotros también. Y que no aportan nada a la cantidad de turistas que reportan, si esa es la intención. Exactamente, pero fíjate qué pasa. Nosotros tenemos que tener una Cancillería cuadrada, por ejemplo, un lobby internacional de políticos y de relaciones públicas, en capacidad de sentarse con los directores de medios, de los principales medios del mundo, en el ámbito electrónico, en el ámbito de la prensa escrita, que se puedan ir donde el director de Le Monde, etcétera, porque nosotros tenemos la razón, una razón que ha sido consagrada por todos los tribunales internacionales, por la Haya, por las Cortes Europeas, por todos. Además, el Convenio de Viena le concede a todos los estados del mundo el dominio reservado de la decisión sobre sus políticas migratorias y de nacionalidad. Sin embargo, espérate, tú tienes un gobierno sentado arrodillado ante una entelequia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sí. Eso es una basura que ningún estado de América Latina le ha hecho caso. Pero, oye, ¿cuál es el problema de que tú digas, ok, ¿cuántos haitianos legales hay aquí? 100,000, 200,000, medio millón. No, esos se quedan aquí, esos están legales. ¿Y cuántos ilegales hay? 1 millón, 2 millones. No, esos se van. 10 personas. El que esté ilegal se debe ir de aquí. Ahora, un individuo que haya tramitado su proceso y que no transgreda las leyes dominicanas, no veo por qué no puede estar en algún país del mundo. Pero, ¿por qué el presidente no actúa de esa forma? Porque ya esto es un asunto que lo tiene que tomar él. Esa es la gran pregunta. Yo no sé de qué manera una persona que ha recibido el empoderamiento que ha recibido Danilo Medina, que ganó una primera elección y se le reafirmó su triunfo, ¿de qué manera una persona puede destrozar con sus propias manos la posibilidad de la construcción de un legado? Eso es lo que yo estoy viendo. Y lo digo con pesar, porque nosotros hemos durado
más de 20 años aliados al Partido de la Liberación Dominicana, y como tú debes comprender, eso nos ha llevado a cultivar amistad y respeto, consideración con muchos de los líderes del PLD, pero incluido Danilo. El respeto es una calle de doble vía. Sí, exactamente. Bueno, porque eso falló en cuanto a nosotros. No vino de allá para acá. Pero no obstante, tú tienes como la decencia de guardar el tacto, de decir, bueno, me pesa, porque cuando tú has acompañado, has caminado junto a una persona. En mi caso, yo he sido funcionario de los 2 presidentes que ha tenido el PLD. Sí. Entonces, porque recibí decretos de ambos. Y fui diputado aliado del Partido de la Liberación Dominicana, aunque tuvimos agenda propia en muchos temas, pero nos acompañamos mutuamente en otros. Entonces, tú tienes como la pena de ver que un ciudadano a quien tú conoces, a quien tú has visto y a quien tú le presumías buena fe, de buenas a primeras, está destrozando la posibilidad de construir un legado a favor del interés de la nación que le dio ese poder que él tiene. Yo sé que a ti te apasiona el tema, pero yo tengo que meterte en otros temas. Méteme lo que tú quieras, no hay problema. Hablábamos al princiio que tanto... todo lo contrario, me gusta hablar de otras cosas porque la gente piensa como que... Monotemático. no, hay que hablar de todo. La corrupción, como decíamos al principio, como la migración, son objeto de la total atención de la ciudadanía. Ahora, eso se explica con la práctica. ¿Por qué antes eso estaba en octavo, noveno? Porque en el tema de la migración no habían tantos haitianos aquí, tantos extranjeros aquí, y en el tema de la corrupción, aquí nunca se había robado tanto como en este gobierno. Como el tema de que el dominicano pone candado después que le roba. Entonces, se está grabando las cosas y entonces ahora está todo el mundo diciendo... Esa es la explicación. En vez de habernos escuchado a nosotros con tiempo, señores, hay que hacer esto, hay que hacer... Para evitar que llegáramos aquí. Y todavía seguimos diciendo, vamos a hacer para que se empeore esto, porque te voy a explicar dónde puede ir a parar esto. Este desorden, esta crisis de confianza. Pero con los dos temas, no con un tema, ¿verdad? Te voy a meter... No, pero claro que sí. Okay. Pero claro que sí. Porque es que el tema de la corrupción tratado así aéreamente, que no tiene sentido. El tema de la corrupción tiene que traducirse en medidas concretas, o sea, luchar contra la impunidad, pero también ver las debilidades que tiene. Por ejemplo, yo te voy a dar un tema que a ti te puede interesar. Me puedo autopreguntar o introducirlo en la conversación. Hablo, que hoy no me conviene hablar. La ley de partido, el tema de las primarias abiertas. Tú dirás, ¿y qué vínculo tiene eso con estos temas? Bueno, yo diría que en el caso de la corrupción tiene un vínculo muy importante. Nosotros estamos viendo en América Latina, el continente metido en una crisis de confianza en todo el sistema político y casi todos los presidentes y todos los partidos de gobierno y oposición involucrados por haberle cogido dinero a Odebrecht. ¿Eso no es así? Sí, así mismo. Entonces, ¿qué tú estás viendo? Bueno, mira, tú tienes ya varios presidentes en el suelo, fruto de ese problema. Nosotros estamos bailando, desgraciadamente, en esa fiesta. Nosotros no, el gobierno dominicano. La República Dominicana. No, el gobierno dominicano. El gobierno dominicano, gracias por precisarlo, pero quiero decir el país, porque lo estamos analizando en función de naciones. Me cogiste el tiempo para hablar nada más de la... Pero óyeme lo que pasa. Nosotros vamos a hacer unas primarias abiertas. ¿Qué es lo que va a hacer las primarias abiertas? Sentarnos en la antesala de lo que era la ley de Lema en Argentina, que fue la que provocó la profunda crisis económica, democrática e institucional que se produjo en Argentina. Entonces, nosotros estamos en ese proceso. Estamos viendo que aquí hay un cuestionamiento por Punta Catalina, por todo lo que... No, por todo lo que hay. Por Punta Catalina. Por las sobrevaloraciones de todas las obras que hay y lo que no hizo Odebrecht. Por todo lo que hizo Odebrecht. El manejo turbio y los sobornos. Entonces, pero ¿qué pasa?
¿Por qué la política ha llegado en gran medida? Primero, porque en la política siempre hay y habrá y llegará siempre gente sin escrúpulos. Segundo, el sistema político está hecho para que funcione a base de dinero. Entonces, ya tú ves que cualquier persona llega a una posición y sabe que sostenerse políticamente implica que tenga una fortuna. Entonces, nosotros estamos viendo esta crisis tan grande y el liderazgo del país está concentrado en si la primaria es abierta o es cerrada, sin darse cuenta que esa es una cita como para transformar el sistema. ¿Qué podemos hacer para abaratar la política en la República Dominicana? Eso es una cosa que debemos comenzar a pensarla, porque si estamos viendo que hay que estar buscando un lobista para que financie las candidaturas y hay que estar negociando con proveedores del Estado para financiamiento, entonces ven acá, si necesitamos sostener la democracia como tal y recuperar la confianza de la gente, vamos a cambiar ese sistema. Esa ley, la ley electoral y la ley de partidos, que debiera ser un código, es un punto importantísimo. Si yo te digo, oye, el tiempo se me está acabando, pero si yo te digo que un hombre exclusivamente es el que está atrás de eso, lo único que en este país no hay pantalones y usted ve las organizaciones, los mismos partidos de oposición, las organizaciones económicas, las sociales, rebotando el asunto. Esto no es un asunto del Senado, esto no es un asunto es la línea de Danilo Medina que pretende quedarse ahí, sea como sea, y utiliza las primarias abiertas como brecha para ver si se cuela en la reelección. Pero Willy, tenemos que decírselo. Pero eso lo estamos diciendo. Lo estamos diciendo porque el problema es que él está anillado. Él está anillado. Y tiene los oídos anillados. No, porque le interesa también. Porque ese anillo, los oídos que tiene y los lentes que tiene, solamente llega lo que el anillo permite, porque no comunica. Porque tú me dices, presidente, usted quiere la primaria abierta. Háblele a su nación, razone, ¿dónde usted ve? Es que no lo puede hacer porque hasta con una Biblia juró. Pero es que vamos a meter la posibilidad de que el narco, la mafia y la corrupción sean los que controlen la política. Bueno, ya tú se lo dijiste y después él va a decir, yo no lo sabía. Espero. Siempre hay oportunidad para Vamos a seguir hablando en programas posteriores. Lo que dije no es temerario. Presidente, piénselo bien, renuncia ahora y evite ese problema. Volvemos mañana al mediodía. Fuerte.